Amigos del terror, ¿cómo están? Buenas noches, soy el señor Isbun. Es un placer estar una vez más con ustedes. Como ya estamos en época de Día de Muertos, iniciaremos con 3 cuentos de terror. Espero que lo disfruten. Comencemos a narrar e inspirar miedo en sus corazones. Nuestro primer cuento se llama La Deuda. No recuerdo con exactitud cuándo sucedió lo que voy a contarles. Soy solamente un recuerdo que había ido a visitar a unos amigos, a los que muy pocas veces tenía el gusto de ver. Más que nada por la gran distancia que había entre el lugar en el que ellos vivían y el mío. Por esto es que al verlos pasábamos el día entero recordando anécdotas que tuvimos la suerte de vivir entre otros tiempos. Por lo regular nuestra plática se extendía hasta la madrugada y aquella vez no fue la excepción. Tras despedirme de mis amigos comencé a caminar por las solitarias calles en dirección a mi casa. Sin embargo, después de apenas unos minutos vi a una hermosa mujer que caminaba en sentido opuesto al mío, lo cual me pareció muy extraño debido a la hora. En el momento en el que ella pasó junto a mí, fui capaz de resistirme al hablarle y usé como pretexto el hecho de que yo no conocía bien estos lugares. En este punto tengo que decir que aunque sea perfectamente que esto era una tontería, la belleza de la joven me cautivó tanto que hubiera hecho cualquier cosa con tal de conocerla. Ella respondió muy amablemente la pregunta que le hice, así que me atreví a preguntarle su nombre y ella me dijo que se llamaba Elizabeth. Entonces le pregunté qué hacía fuera de su casa a esas horas. Ella respondió que no quería sentirse atrapada en ese lugar por ahora. Al ver la profunda tristeza en su bello rostro, al decir estas palabras no quise insistir más con el tema, pues no quería molestar a la mujer más bonita que yo había visto en toda mi vida. De la forma más educada posible le pregunté si había un lugar en que pudiéramos platicar muy tranquilamente. Elizabeth me dijo que a 3 cuadras de donde estábamos se encontraba un pequeño parque al que ella solía ir para pensar mejor las cosas. Una vez que estuvimos en el parque, Elizabeth quiso compartir conmigo aquello que le molestaba, lo cual era la obstinación que tenía por su madre, que en tratar de hacerla para hacerla más sociable y extrovertida, cosa que a Elizabeth no le agradaba en lo más mínimo. Por su carácter era introvertido por su belleza y de hecho ella me contó que nunca se había llevado bien con ninguna persona, por lo menos hasta ese momento. Pensé lo siguiente y al escuchar esto, sin dejar de verla a los ojos, la rodeé con uno de mis brazos y la abracé fuertemente. De esta manera me di cuenta que ella estaba heladísima y sin importar la ropa al estilo del conservador que muy elegante llevaba. Entonces le ofrecí mi chamarra, la misma que alguna vez me había prometido a mí mismo solamente que mi chica podría usar, en lo que yo pensé. Después de un rato hablando de varias cosas, me ofrecí llevarla a su casa e insistí en quedarme afuera de esta hasta que ella entrara por la puerta. Elizabeth me dijo que sus padres me veían cuando ella abriera la puerta. Iba a tener muchos problemas, así que me pidió que por favor me marchara antes de entrar. Aunque no me agradaba nada la idea de dejarla sola, ni por un segundo acepté de mala gana su petición que ella me dijo, pues no quería que Elizabeth tuviera algún problema por culpa mía. Antes de partir del lugar, Elizabeth me preguntó que si era posible volvernos a ver. Yo le dije con mucho gusto, cualquiera que ella quisiera, mañana mismo si no tenía ningún inconveniente. Ella me sonrió y me dijo que parecía perfecto y aceptó y que era una promesa y que no la olvidaría. Al otro día fui desde temprano con mis amigos a reclamarles por qué motivo no me habían dicho nada acerca de la joven tan dulce y bonita como Elizabeth. Cuando dijiste esto, mis amigos se estremecieron súbitamente, como si hubiera dicho algo inapropiado. Uno de ellos me respondió que no conocía a nadie con ese nombre. Sin embargo, debido a que la casa de Elizabeth estaba apenas en una cuadra de distancia y la reacción que tuvieron cuando mencioné el nombre de Elizabeth en un principio, me pareció que era mentira lo dicho por mi amigo, y para ser honestos llegué a pensar que si negaba a conocerla era porque él o alguien más tenía algún tipo de interés por Elizabeth, en mi Elizabeth. Pero poco después de tantos años mi amigo conocía todos los problemas que he tenido y cuando por culpa de los celos. Pero me dijo en un tono muy serio que ellos realmente no conocían a ninguna joven con ese nombre, no al menos con vida. Lo que mis amigos me contaron en aquel momento me obligó a preguntarle al gran número de personas que vivían por los alrededores qué era lo que sabían acerca de Elizabeth. Y para mi sorpresa y decepción me dijeron que lo mismo que mis amigos, que ella ha sido una hermosa y solitaria mujer que un día sorpresivamente se quitó la vida a sus padres a causa de la necedad e insistencia de su madre por tratar de forzarla
a hacer amigos, a pesar de las negativas de Elizabeth, la cual, después de haber asesinado a sus padres, tomó varios medicamentos que le hicieron caer en un sueño del que ella nunca despertó. Incluso después de oír esa horrible historia de varias personas distintas, aún me negaba en creer que la Elizabeth que había conocido esa noche antes había sido capaz de hacer algo así, ni decir del hecho de que ella ya no era parte de este mundo. Para terminar con mis dudas, le pedí a mis amigos que me llevaran a la tumba de Elizabeth. Dentro del cementerio, la única esperanza que tenía de que todo fuera una mentira y nada más, se hizo pedazos al frente a su sepulcro. En ese instante le dije a mis amigos que me acompañaran a mi casa, pues no soportaba estar más tiempo en aquel lugar. Por la noche de ese mismo día empezaron a ocurrir sucesos extraños en mi casa, objetos que se caían de su lugar sin motivo aparente, puertas que se cerraban de forma violenta, a pesar de que no acostumbro a dejar abiertas las ventanas de mi casa, y algunas otras cosas fuera de lo normal. Con el pasar de los días, ese tiempo de manifestaciones se ha incrementado tanto en tal intensidad como en rareza. Por ejemplo, la otra vez creí la silueta de Elizabeth caminando dentro del espejo que tengo en mi habitación, pero al observar detenidamente el espejo por algunos minutos no volví a ver nada extraño. Sin embargo, esta no ha sido la única vez que he visto a Elizabeth. Hace apenas 5 noches estaba durmiendo de forma normal, cuando de la nada sentí que alguien me veía desde afuera de mi ventana, lo cual me hizo despertar y voltear a ver hacia esta. Fue en este momento que logré ver una sombra de aspecto femenino que desapareció casi de inmediato, sin importar que mi habitación se encuentra en el segundo piso de la ventana de la calle. Por estas razones es que ahora escribo esto, pues quiero que conozcan la historia de Elizabeth, quien se debe de sentir traicionada porque yo no cumplí nuestra promesa de ir al parque al día siguiente, de habernos conocido. Admito que en un principio tuve miedo y de ir con ella, pero ahora ha dejado de ser débil y ha aceptado mi destino, así que no voy a tratar de escapar de ella. Al contrario, me he dado cuenta de la vida sin Elizabeth no tiene ningún sentido. Sé que ella no tarda en llegar, pues desde hace unos momentos la temperatura bajó repentinamente. Además me pareció escuchar unos pasos cerca de la puerta de la entrada, la cual se encuentra totalmente cerrada con llave. La espera ha terminado. Estas son las últimas palabras que escribo. Estoy seguro que ella se encuentra ahora mismo a mis espaldas en ese momento que cumpla mi promesa. Este es un cuento de amor y de tristeza de la pobre Elizabeth, que tuvo que sacrificar todo por un amor. Fin del cuento. Nuestro cuento 2 se llama El invitado. Esta es la historia de Luis, que entró a la casa, se sintió observado por alguien, pero sabía que esto era algo ridículo, pues el viejo Pedro había muerto una noche antes y él no tenía familiar alguno, ni mucho menos un amigo que pudiera estar ahí. Luis no quiso prestar atención a esto, pues creyó que solamente eran sus nervios traicionándolo en el peor momento posible. Por lo tanto, se dispuso a recorrer la casa de un lado a otro lo más rápido que pudo. Cada vez que Luis pasaba junto a uno de varios cuadros que colgaban en las paredes de la casa, por alguna extraña razón, se volvía a sentir observado, como si las personas retratadas en las pinturas fueran quienes lo dejaran de mirar rencorosamente por haber entrado a dicha casa. Sin embargo, una vez más, Luis no prestó atención a alguno que sabía que era imposible. Luego de haber recorrido la casa entera, Luis creyó encontrar lo que tanto buscaba en una sólida y pesada puerta de acero oxidado. Tras forzar la cerradura de la puerta, al igual que lo había hecho antes con la puerta de la entrada, Luis fue ágilmente al interior del cuarto ahora abierto, y de inmediato su atención se posó en un altar en el que se encontraban algunas velas casi extintas, otra pintura más. Al ver el cuadro, un escalofrío le recorrió en el cuerpo de Luis. Estaba retratado en la pintura, no era otro sino el viejo Pedro. No obstante, en ella, el viejo tenía un semblante oscuro y perturbador, incluso podría decirse diabólico. En ese momento Luis nunca había hecho caso a todo lo que le decían, que al pasar la noche por la casa del siniestro viejo, se le podía escuchar platicar con alguien desconocido, alguien en quien solo podía escuchar un horrible y atroz sonido de voz, la cual al parecer alegraba al viejo del alma negra únicamente solamente al oírla y al escucharla. A pesar de esto, Luis pensó que estas historias le contaban
solo para alejar a la gente del dinero del viejo. Y a Luis y el dinero del viejo Pedro era lo único que le importaba en aquel sitio. De pronto, la sensación de que había alguien atrás de él hizo que la sangre de Luis se le helara a causa del miedo y el horror de lo que significaba. Todos aseguran que en la noche en la que Luis desapareció de este mundo se escuchó nuevamente la macabra risa del viejo Pedro, haciendo que nadie volviera a pasar por su maldita casa por tal motivo, pues además de haber muerto una noche antes, todos sabían que el único capaz de hacer reír al viejo perverso no era otro más que el demonio a sí mismo. Nuestro último cuento se llama La Casa del Diablo. Vamos a centrarnos en la historia de Luciano. Iba mirando el paisaje por la ventanilla de la camioneta. Ya estaban cerca del poblado y empezaron a pasar frente a las primeras casas. Una de las viviendas llamó la atención de Luciano. Era muy grande, de un estilo aparentemente gótico, aunque no parecía tan vieja, pero lucía muy descuidada y todo indicaba que nadie la habitaba. Él dijo lo siguiente: ¿y esa casa? Le preguntó a Luciano a su tía. Ella le contestó muy amable. Ella estaba a su lado, en el asiento de atrás, quien conducía en la camioneta de su tía. Esa casa, la que está aquí, todos la conocen como la Casa del Diablo, le contestó la tía muy tranquilamente, y se santiguó casi como un acto de reflejo. Así no le dice Luciano: ¿la Casa del Diablo por qué?, me preguntó. Enderezándose a ella, el tío lo miraba por el retrovisor y sonreía. Según escuché que vivía ahí desde hace mucho tiempo, se practicaban ritos satánicos. Ahora la gente rumora que está embrujada o poseída. No sé, dice cada tantas cosas cuando por las noches hay mucha actividad. En la casa se sienten ruidos, algunos vecinos le hacen una ofrenda, van de día, por supuesto, al atardecer a más tardar, y los ruidos paran por varias noches. Luciano, no dejes que tu tía te llene la cabeza con esas tonterías, le dijo su tío. ¿No son tonterías todo como dicen?, le preguntó. La conversación terminó ahí. Entraron al poblado y pronto llegaron a su destino. Luciano iba a pasar unas semanas allí. Como el lugar era muy pequeño, enseguida se hizo un montón de conocidos. Por las tardes iba al arroyo donde se bañaban familiares enteros. Ahí socializando, fue consiguiendo que lo invitaran a un cumpleaños. En aquel cumpleaños se celebró en una vivienda que estaba bastante apartada del resto. Era de noche. Desde hacía unas horas, cuando Luciano volvía a pie por uno de los caminos, súbitamente tomó por coincidencia de que iba a cruzar frente a la supuesta casa embrujada. Como la noche era clara, el caserón resaltaba en el paisaje. Unos árboles que estaban en el frente se agitaban moviendo sus sombras por la fachada de la construcción abandonada. Cuando una de las sombras descubrió momentáneamente la puerta del lugar, Luciano se estremeció de golpe y siguió caminando con pasos rígidos, con ganas de echarse a correr. Al deslizarse, la sombra vio una cabeza alargada hacia el frente que tenía cuernos. El sonido conocido lo hizo detenerse y recordó lo que había visto, riendo nerviosamente. Después el sonido era un balido de cabra. Volvió sobre sus pasos y miró bien. Era efectivamente una cabra. El animal se encontraba atado con una cuerda muy corta en la perilla de la puerta. Entonces recordó el asunto de las ofrendas. Como era un muchacho de mucha conciencia, no iba a permitir que aquel pobre animal quedara ahí. El portón de las rejas de la propiedad estaba entornado. Entró al patio y pasó al lado de los árboles que se mecían de un lado a otro. La cabra se asustó al verlo, pero tras hablarle calmadamente, el animal confió, se tranquilizó. La desató y la cabra salió corriendo. Al mirar al animal escapar, Luciano le dio la espalda a la puerta, y bien lo hizo. Escuchó con terror cómo esta empezaba a abrirse con un largo rechinido. No tuvo tiempo de gritar. Por la mañana, el tipo de la zona vio a una cabra que andaba en el campo y quedó boquiabierto. Llamó a su esposa y le dijo, mirando al animal, señalando con un dedo, dijo lo siguiente: esta es la cabra que le ofrecimos al diablo, ¿no? Por Dios, es la misma de haberse escapado. Pero si escapó, ¿por qué anoche no hubo alboroto en la casa? Moraleja: no toques algo que el diablo quiere, porque si no vendrá por ti y tomará el lugar de la cabra. Espero que te haya gustado estos cuentos y espero seguir haciendo este tipo de trabajos para ustedes, amantes del terror. Agrégame en tus redes sociales. Si quieres ver más cosas interesantes, te dejo mis links en la caja de comentarios. Soy el señor Ismun y te deseo lo mejor. Y como siempre les digo, que tengas dulces pesadillas. Hasta luego. Y que viva el terror y que tengan un feliz día de muertos o un feliz de Halloween. Hasta luego.